Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Paral, disponible en Amazon. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio de Amor en Acción, donde siempre estoy encantada de recibirlos junto con mi invitado o mi invitada para seguir indagando en la vida y más allá de ella y conectarnos en amor incondicional, seguir aprendiendo y avanzando. Yo he tenido en varias oportunidades invitados que tienen estos dones tan especiales como de comunicarse con los seres de más allá. Y generalmente son personas que han tenido esos dones desde niños, pero siempre con el apoyo de su familia o de sus padres o de alguien cercano para seguir desarrollándolos esos dones hasta adultos. Hoy vamos a tener una invitada que no fue precisamente guiada desde niña, aunque tenía esos dones ahí, pues se comunicaban con ella y ella ya les va a contar, yo no les voy a contar, la voy a invitar ya a que aparezca en cámara, Lorena Perilló. ¿Cómo estás, Lorena? Estás desde Alemania. Hola Conversando. Elizabeth, bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal, a tu espacio, y bueno, por permitirme contar mi experiencia con el mundo espiritual, con ese plano tan maravilloso que nos une y que estamos interconectados, ¿no? Desde aquí, desde Alemania, aprovechando este tiempo hermoso que se está avecinando, ya comienza la primavera y bueno, un tiempo muy lindo para compartir. Sí, Lorena. Bueno, ella allá en Alemania y yo aquí en Los Ángeles, sin saber en qué estamos, porque estábamos ya para entrar en la primavera y llegó hasta la nieve, una cosa. Bueno, estos fenómenos que están ocurriendo hoy en día en la Tierra, ¿no? Ah, ujú. Sí. Eh, Lorena, me encantaría que comenzáramos con esa historia tuya tan linda desde niña. ¿Cómo tú comenzaste muy pequeñita a sentir estos seres de otras dimensiones, de otros planos? ¿Y cómo fue que, vamos a hacer un resumen, porque yo sé que fue un proceso largo, desde Bueno, yo tu... les voy a contar. Bueno, yo soy argentina, pampeana, de La Pampa. Nací, me crié toda mi infancia en el campo, ¿no? Y desde pequeña, desde los 3, 4 años, comencé a tener sensaciones y visiones con el plano espiritual. Recuerdo aún la primera visión que tuve, era una noche de verano, que me siento en la cama y veo tras la ventana una persona apoyada en una puerta. Entonces me levanto y le digo a mi papá, papá, hay alguien afuera. Y yo recuerdo que ese día los perros ladraban, ¿no? Ladraban fuerte para esa puerta, para el lado de la puerta. Entonces mi papá se levanta a la noche, va a ver y me dice, Lore, no hay nadie. Yo le digo, sí, papi, fíjate, está allí parado en la puerta y te saluda. Desde ese momento, Elizabeth, comencé a percibir y a sentir muchas almas, desde pequeña. Mi mamá siempre me comentaba que estaba jugando y a veces decía, mamá, allí pasa un señor, y veía que yo pasaba de un lugar a otro una persona. Eso era durante el día. Por ejemplo, había un lugar en el cual yo iba a una despensa y yo veía almas que cruzaban de una pared a otra. Yo me quedaba parada y veía muchas personas pasar. Yo lloraba porque me daba mucho miedo. Ellos no sabían qué me estaba pasando, ¿no? Entonces
venía mi mamá y me decía, Lorenita, no hay nadie aquí, quédate tranquila, está todo bien. Mi mamá siempre me calmó, me dio calma, me dio tranquilidad. A medida que fui creciendo, bueno, fui teniendo mucho más conocimiento y esas sensaciones y esas visiones me empezaron a dar mucho miedo, Elizabeth. Yo viví las noches como sexto sentido. Yo pienso que muchas personas han visto esa película. Esa película está muy reflejada en lo que yo he vivido. Yo antes de dormir le decía, mami, déjame prendida la luz del pasillo. Yo me dejaba la luz prendida del pasillo, yo me iba a dormir, me tapaba hasta la cabeza, dejaba un huequito para respirar y mi mamá se iba a dormir. En ese momento, Elizabeth, yo sentía la presencia de muchas almas que como sabían que yo podía sentirlos, podía escucharlos, podía verlos, ellos venían en mi ayuda, pero yo me asustaba. Entonces me tocaban así tras las sábanas, me golpeaban las puertas y ventanas, me empezaban a llamar. Entonces yo empezaba en ese momento a orar, oraba, hasta que llegaba un momento que ya no podía más. Entonces decía, mami, sí, Lorenita, decía mi mamá, no, nada está bien. Eso me daba tranquilidad. Yo necesitaba que alguien esté despierto para sentirme acompañada. Sin embargo, Lorena, entiendo que pasaste sin saber que era eso un largo tiempo. Exactamente. Eso duró, Elizabeth, 22 años de mi vida. Muchísimo. Fue una parte de mi vida que la llevé guardada. Nadie sabe en ese momento de lo que yo sentía, de lo que yo percibía. Hoy en día cuando voy a mi pueblo y me ven, me dicen, Lore, ¿vos? Sí, yo. Porque fue siempre guardado. Mis papás me acompañaron siempre, Elizabeth. Siempre me acompañaron, estuvieron conmigo. Ellos me llevaban a curanderas para ver si yo tenía algo, qué me pasaba, si me podían ayudar. Entonces tomé té de lo que te puedas imaginar, cualquier tipo de infusión, hacía cualquier cosa para sentirme bien. Yo al día siguiente, otra vez, mami, aquí hay alguien, me están diciendo tal cosa, me hablan. Eso fue continuo. Por ejemplo, en mi adolescencia no me quedaba sola en casa nunca. Si mis papás salían, yo salía con ellos. Porque en el silencio, al estar quieta, sentía que las almas venían. Y muchas almas no venían a asustarme, sino que venían a pedir ayuda. Yo los podía ver como si hubiesen pasado un accidente, ¿no? Una persona viene después de un accidente ensangrentada y me buscaban hablar. Y yo me asustaba de tal manera que empezaba a temblar y empezaba a orar. Así como otras almas me golpeaban las puertas para llamar mi atención. Y como yo tenía miedo, ese miedo hacía que yo perdiera el control mío, ¿no? Y lo que me llama la atención es eso, pues que hay otras personas con esos dones que han tenido desde niñitos ya como que la guía de alguien diciéndole esto es normal, esto es esto, tranquilizando. Qué difícil, ¿no? O sea, muy difícil. Yo no tuve el conocimiento. A mí me faltó alguien que me diga, bueno, esto es así. Entonces, hacía lo que podía. Entonces, toda mi secundaria fue así. Cuando me voy a estudiar a la universidad, a otro pueblo, allí, en ese año, veo un grupo de chicos pasar con mi amiga y le digo a mi amiga, ese chico me gusta. Y levanto el dedo y señalo, pero fue una energía que yo no controlé, Elizabeth. Yo levanté la mano y dije, ese chico, ¿quién es? Bueno, ese chico estudiaba otra carrera, ingeniería, en la misma facultad que yo estudiaba. Yo soy maestra jardinera y maestra de grado. Él estaba estudiando ingeniería. Entonces, preguntando quién era, resulta que él vivía en el mismo edificio que yo vivía, atrás de mi departamento. Bueno, comenzamos a charlar, nos pusimos de novio, y yo le digo a este chico, le tengo que contar lo que me pasa. Porque de la nada, a mí me pasa que a la noche, o cuando está todo muy tranquilo, yo empiezo a tener percepciones y a sentir, y él se va a asustar. Entonces yo le digo, Mati se llama mi marido, le digo, Mati, yo te tengo que contar algo. A mí me pasan cosas.
Ah, Yo espérate, siempre porque ya hiciste un salto. Era tu novio en ese momento y al final te casaste con él. me casé. Bueno, ahora les voy a contar. En ese momento, antes de, bueno, nos pusimos de novio, yo digo, bueno, yo le tengo que contar. Nunca se lo había contado a nadie, Isabel. A nadie porque era algo muy mío, algo que no me permitía aceptar, que me lo quería sacar, ¿no? Es algo que lo bloqueaba, lo tapaba, porque me daba mucho miedo. Y entonces le digo, Mati, yo escucho personas que me hablan, veo personas muertas, que me golpean la puerta. Y en ese momento Mati me mira y me dice, Lore, yo sé lo que vos sos medium, mi familia es espírita, yo tengo los libros de lo que a vos te pasa, yo tengo la teoría. Vos podés creer, Elizabeth, que el pueblo de mi marido, que llegó a ser mi marido, son 1500 personas. Y justo en ese pueblo, justo su familia era espírita. Ellos tenían ¿Es todo. espírita? Cuéntanos qué es espírita para quienes no Espírita es una doctrina basada en Allan Kardec, en los libros de Allan Kardec, de la filosofía de Allan Kardec, donde se estudia el libro de los espíritus, el libro de los medium. Es una filosofía, ¿no?, de la vida después de la vida. Bueno, ellos tenían todos ese conocimiento, ayudaban a personas que se conectaban con el mundo espiritual, hacían sesiones mediúmnicas. Él tenía todo el conocimiento, se había criado con todo Pues eso. te guiaron a que te gustara ese chico y te guiaron a estar ahí. Exactamente, porque en ese momento cuando yo levanto el dedo y digo, él, es que no fui yo. Hasta recuerdo ese momento como un impulso que fue, que dije, esa persona. Entonces, para mí Mati fue la persona que me salvó, que realmente entendía qué me pasaba, ¿no? Es decir, yo no podía creer que él supiera toda esta parte espiritual. Y ahí empecé a leer, su mamá me ayudó muchísimo, me explicó, me dice, vos quédate tranquila, esto le pasa a muchas personas, vos podés escucharlos, podés verlos, podés sentirlos. Y bueno, y empecé a leer, me empecé a familiarizar con ese conocimiento, pero igual yo seguía con mis miedos. Elizabeth, no es fácil. Yo le decía a Mati, Mati, allí hay alguien. Yo no veo a nadie, pero escuchá, están golpeando la puerta, pero no escucho a nadie. Pero mira, ahí vienen, no veo. Entonces, hay una parte de mí que yo tenía el conocimiento, pero no tenía alguien que me explicara qué era lo que yo sentía. Alguien como yo, que le pasara lo mismo. Bueno, terminé mis estudios, me fui a mi pueblo, nos casamos y nos fuimos a vivir a otra ciudad. Bueno, cuando nos vamos a vivir a otra ciudad, todo lo que eso implica el desarraigo, Elizabeth, el desapegarme de mi familia. Yo sé perfectamente. Sí. Es todo un proceso que me costó mucho desapegarme, porque yo decía mi casa y hablaba de mi casa de mis papás. Entonces mi marido me decía, no, esta es tu casa. Pero es como que ese vínculo me llevó un tiempo poderlo asimilar y poderlo aceptar, ¿no? Me acuerdo que después de 3 años, cuando mis papás me fueron a visitar, para mí era una emoción. Entonces yo estaba en el jardín de infante dando clases y le digo a los chicos, ¿ustedes tienen sueños? Sí, me dice, que me regalen una Barbie, una bicicleta. Le digo, yo tengo un sueño y hoy se me cumple, que mis papás me vengan a visitar. Y recuerdo que ese día vinieron todos los nenes y me abrazaban, porque para mí era muy importante devolverles a mis papás todo lo que ellos habían hecho por mí, todo lo que me habían acompañado. El hacer estudiar a un chico no es fácil, ¿no? Requiere de mucho gasto, de parte de sus papás. Yo le quería devolver un poco a ellos, ¿no? Entonces, a partir de allí es como que empecé a aceptar que esa era mi casa, que era la casa de mis papás, pero me llevó un proceso. En una noche, también así de verano, estábamos recostados con Mati y siento un vientito acá en la nuca. Cuando te hacen viento, le digo, Mati, yo siento un viento acá en la nuca. Y me dice, mira dónde están mis manos. Y él tenía las manos apoyadas. Entonces cuando me giro y me doy vuelta, veo en el umbral de la puerta de la habitación a un ángel, Elizabeth.
a un ángel. La habitación, Ángel con alas. mira, te lo voy a describir. La habitación se iluminó. Tenía puesto como si fuese todo blanco, como si fuese una capa blanca. No le vi las alas porque él me extendía la mano, apoyado en el umbral me extendía la mano, iluminado, y era la misma cara de mi papá cuando era joven, ¿no? La cara de mi papá cuando era joven. Entonces yo me doy vuelta y le digo, ¡ah! Hay alguien, Mati, entró alguien, pero esto es bueno, porque yo venía viendo almas sufrientes, almas dolientes o en busca de ayuda, y era la primera vez que veía luz, que veía alguien que me invitaba, que me extendía su mano. Entonces para mí eso fue deslumbrante y a la vez no comprendía qué significa. No te dijo nada, simplemente apareció y se fue. No me dijo nada, simplemente apareció, quedó allí un rato y se fue. Yo a partir de ahí pasaron 3 noches sin dormir. Porque yo, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es esto? Esto es bueno, esto es algo bueno de todo lo otro que había vivido, que había percibido y que había sentido. Esto era una energía angelical, una energía buena, una energía luminosa. Bueno, para ese entonces, mi suegra, la mamá de Mati, me contacta con un medium a nivel nacional ahí en Argentina. Me dice, Lore, te conseguí una entrevista con un medium. Ay, le digo, yo te agradezco porque yo necesito a alguien que sea como yo, que le pase lo mismo que a mí, para poder entender qué me está pasando. Porque yo no tenía el conocimiento, Elizabeth, no sabía cómo manejarlo. Lo tenía, pero no es fácil. Entonces, cuando voy a la entrevista con este medium, me dice, mirá, Lore, todos tenemos habilidades, algunos más, otros menos, con el plano espiritual. Vos podés ver, podés sentir, podés escuchar, y eso es algo que ya lo tenés con vos, ¿no? Y a medida que vayas teniendo conocimiento, se va a ir abriendo, vos te vas a ir abriendo cada vez más. Me dice, y el alma que vos viste, o el ángel que vos viste, es tu guía espiritual, es el que te va a acompañar, y te quiere como si fuese una hermana. Y allí yo dije, con razón, porque la cara que tenía este ser de luz era la cara de mi papá cuando era joven, porque hay una historia, Elizabeth. Mi mamá, su primer hijo que tuvo cuando nació sin vida, y era un varón. Entonces, yo le veía la misma cara de mi papá. Entonces dije, ay, entonces es mi hermano, es el que hubiese sido en algún momento mi hermano, que nunca tuvo vida, que no logró vivir aquí, y es el que me acompaña, es el que está conmigo. Entonces yo salí de esa entrevista, de esa charla, y dije, ok, dejo de pelear conmigo misma, y empiezo a aceptar que tengo esto, que no me lo puedo sacar, es algo que viene conmigo, que está conmigo, voy a empezar a ayudar. ¿No? Me costó aceptarlo, Elizabeth, no fue fácil aceptar esta habilidad, ¿no? Y quererme tal cual soy. No es fácil porque te sentís diferente. Esa entrevista a mí me dio confianza, decir, bueno, hay alguien que le está pasando lo mismo que a mí, o que le pasó lo mismo que a mí, o que siente lo mismo, y eso me dio seguridad, me hizo que confiara en mí. A partir de allí, comencé a ayudar, fui a un centro espírita cerca del lugar donde yo vivía, iba todas las semanas porque allí se me ayudaban mucho los guías espirituales para sintonizar mi mediunidad, porque cuando tenemos la mediunidad desde pequeño, es como si tuviésemos la puerta abierta de nuestra casa. Entra todo tipo de energía, todo tipo de vibraciones. Yo lo que tenía que hacer era regular esa vibración, para que entrara lo que yo quisiera que entrara, y lo que yo no pudiera ayudar, no tuviese esa capacidad o esa habilidad, lo parara, le pusiera freno, ¿no? Entonces, en esas sesiones a las que yo iba, en estas reuniones que iba, me ayudaba mucho la parte espiritual, y como yo podía incorporar, lo que hacía era ayudar a almas que estaban en ese tránsito antes de llegar a la luz, a llegar a la luz. Entonces, por el lapso de 10 años,
yo participé en esos centros espíritas, ayudando a esas almas en busca de luz, llegar hacia la luz. Es algo que sí me han contado en otras oportunidades, pero se limita, o cuenta tú cómo lo hacías tú, porque... Yo te voy a contar. Uh-huh. Sí, había un día que era solamente de estudio, donde estudiábamos la parte teórica de la parte espiritual, las diferentes mediunidades, y un día que era solamente reuniones mediúmnicas. Ahí había varios mediums, 4 o 5 mediums, nos poníamos así sobre una mesa y había otra persona al lado que ayudaba. Entonces yo simplemente apoyaba mis manos en la mesa y el alma que se quería comunicar o que estaba sufriendo, usaba mi voz y mi cuerpo para poder manifestarse. Entonces la persona que está ahí al lado lo ayudaba, le preguntaba qué necesitaba, por qué estaba perdido, se lo ayudaba a guiar a la luz, ¿no? Para que encontrara la luz. Eso es lo que yo puedo hacer, o lo que es mi habilidad, ¿no? Ellos usaban mi cuerpo, usaban mi voz, es como que si se te pegara aquí al lado, ¿no? No es que entra dentro mío, es que se pega aquí al lado, entonces ellos usan esas habilidades que yo tengo para poder manifestarse y poder ayudarlos, ¿no? Me pasó que como a mí me gustan mucho los niños, cuando fui a una de esas sesiones, una de las niñas, tenía 6 años, se llamaba Camila, la ayudamos a llegar hacia la luz. Y sabe que la niña no ha podido, porque cuando llego a mi casa, ella me acompañó a mi casa. Y yo tenía una semana para llegar, tenía que esperar una semana para volver a ir otra vez a la sesión, ¿no? A la reunión. Entonces, toda esa semana Camila estuvo en mi casa. ¿Y qué hacían? ¿Pero qué hacía? ¿Hablaba bueno, yo hablaba conmigo, yo iba al jardín de infantes y yo le ponía una hoja a ella, le ponía en la sillita una hoja, y los chicos me decían, señorita, ¿por qué pone otra hoja? No, la dejo puesta ahí. Porque, bueno, ella estaba conmigo y me acompañaba de un lado a otro, ¿no? Entonces, cuando vuelvo otra vez a la reunión, le digo, mira, Camila me siguió. Ay, bueno, vamos a ayudarla a que llegue hacia la luz. Era un alma de una niña que cuando había salido de la escuela había sido atropellada por un auto. Entonces ella había quedado allí, ¿no? Perdida. Y lo que se hizo fue ayudarla a Camila a llegar hacia la luz. Bueno, eso lo hice mucho tiempo, un lapso de 10 años, toda esa ayuda, toda esa asistencia. Fue muy lindo y muy grato porque me sentía útil, me sentía que podía ayudar a todas esas almas que en un tiempo venían en busca de mi ayuda. Ahora tenía las herramientas como para poderlos ayudar, ¿no? Para poderlos llegar hacia la luz. Y a partir de allí también, no solamente ayudaba en ese ámbito espiritual, en ese grupo espiritual, sino que me empecé a animar a decirlo en mi entorno más cercano. Entonces a mis amistades empecé a decirle, ay, aquí siento que está tu abuela, te dice tal mensaje, está tu mamá, te dice el otro mensaje, y no solamente mensajes de seres queridos, sino de situaciones que yo podía ver que iban a suceder. Entonces digo, fíjate, esa empresa, porque en esa empresa vas a tener un lugar, o anda tal o cual cosa que siento que es por allí, que vas a poder hacerlo. Bueno, empecé a tener esa libertad, ¿no? ¿Y qué pasó con tu ángel, con tu hermano? Bueno, Nico me acompañó todo ese proceso, yo sentía su presencia. Tú le decías Nico, ¿no? Nicolás, yo le puse Nicolás porque un día dije, bueno, te voy a poner un nombre y te voy a poner Nicolás. Lo sentí que era Nicolás, para no decirle ángel o decirle guía, Nicolás. Entonces yo sentía siempre su presencia, su compañía. Él nunca me dijo nada hasta ese momento, simplemente estaba. Yo sentía su presencia y eso me daba calma. Ya mis noches podía dormir tranquila, ya todo eso que yo había vivido de miedo, eso había diluido. Se había diluido, yo ya estaba en otra sintonía, en otra frecuencia, ¿no? Ya me sentía más tranquila, más confiada, y ya no tenía esas percepciones de miedo, sino dormía bien, me sentía bien porque ya estaba mi ayuda en ese centro, ¿no? Bueno, tuve a mis hijos, tuve a 2 hijos, en el transcurso de la edad de mis hijos, cuando eran muy pequeños, aparece Nico y me habla y me dice,
vamos a empezar a trabajar juntos, vamos a ayudar a gente, vamos a empezar a ayudar a más gente. Y yo le dije, no, yo ahora soy mamá, yo ahora quiero ser mamá, quiero estar con mis hijos son niños, eso requiere de mucha responsabilidad, requiere de un compromiso, y yo quiero ser mamá ahora. Y como nosotros tenemos libre albedrío, Elizabeth, ¿no? Ningún guía espiritual, ningún ángel te va a dar órdenes, te va a decir lo que tenés que hacer. Ellos te van a guiar, te van a aconsejar. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a decidir, si queremos o no lo queremos hacer. Y como ellos pueden ver un poquito más de nuestro plan de vida, ellos ya saben que en algún momento vamos a decir que sí, porque lo sienten, ¿no? Entonces él no me dijo nada y quedó allí. Bueno, yo crié a mis hijos, en la escuela me permití decirle a los papás lo que percibía o lo que sentía. Me pasó en situaciones de un papá que quería mucho, que había pasado al plano espiritual, que me dice, escribirle una carta a mis hijos, escribirle una carta a mis hijos y a mi esposa. Yo le escribí una carta y se los di. Guiada por él, ¿no? Canalizaste. Todo canalizado por él. Yo me senté, escribí su carta, y él me dice, ahora anda a tu jardín y cortale rosas y decirle que le envías rosas que son las que tenés en tu jardín, pero que a ella le gustan las margaritas. Entonces yo corté mis rosas, le escribí su carta y se la di. Y así fue, ¿no? Siempre de amigos, el entorno empezó a abrirse cada vez más. Los fines de semana venía gente a casa que yo ayudaba. Entonces mis nenes eran chiquitos y me decían, ¿a quién ayudás, mamá, hoy? No, hoy viene gente, le ustedes no hagan ruido, quédense en la habitación, que hoy viene gente. Entonces ellos ya sabían que yo ayudaba. Desde chiquitos ya sabían que yo siempre ayudaba a otras personas, ¿no? Siempre fue el tema de hablar de las almas, de los espíritus, algo muy cotidiano en mi casa, muy cotidiano, ¿no? Porque yo quería que mis hijos se familiarizaran con ello. Claro, porque eso que tú viviste de no tener la certeza de qué era lo que te estaba pasando, quizás le puede pasar a uno de tus hijos, y ya ellos están alerta, y a lo mejor le está pasando a cantidad de gente y le ha pasado a muchísimos niños que hasta, qué sé yo, enloquecen o toman Claro, decisiones inapropiadas, ¿no? exacto, por eso es muy importante el apoyo de los papás en estos momentos, de siempre buscar ayuda, puede ser un profesional o alguien que los guíe, y que no es algo extraordinario, es algo que todos tenemos, porque a veces Y no desestimar cuando el niño te dice, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro. En ese caso, cuando ellos nos dicen, mirá, estoy viendo, es la abuela, ¿y qué te dice la abuela? Hacerlo como cotidiano, porque ellos lo están viendo, no tienen el razonamiento para pensar, porque eso es nuestro, no tienen ninguna creencia, nada, aún el alma está, hace poquito que vino del mundo espiritual, y está muy conectado más allá que acá. Entonces para ellos es normal esas visiones o lo que escuchan. Entonces cuando nosotros les decimos, no, pero si no hay nadie, eso ya te paraliza. Entonces decís, ¿cómo? No lo ven, yo lo veo, y eso genera miedo. Entonces, ante esas situaciones, cuando nuestros hijos o un niño está pasando por estas situaciones, naturalizarlo, decir que todos percibimos, que todos sentimos, y si le da miedo, que le diga a esa persona que ellos están viendo, que se deje, que le da miedo, y las almas enseguida se van a retirar, ¿no? Ahora, Lorena, volviendo a Nico, me encanta Nico. Hay algo que no has contado, que ya tú me contaste, que es maravilloso. Ahí vamos con Nico. Bueno, una vez que pasó esa etapa de niños, fue la primera vez que él me invitó, el llamado para hablar, para ayudar al resto de las personas. Una segunda oportunidad aparece cuando nosotros nos mudamos a Finlandia por el trabajo de mi esposo, estuvimos viviendo un tiempo en Alemania, volvimos a Argentina y después nos fuimos a vivir a Finlandia. Estando en Finlandia, en 2018, 2017, 18, aparece nuevamente Nico. Entonces me dice, bueno, vamos a ayudar, vamos a empezar a ayudar a las personas. No, le digo, yo ahora no sé, estoy en otro país,
no sé cuánto tiempo voy a estar por 1 año, 2 años, no, eso requiere mucha responsabilidad, no estoy preparada. Nuevamente Nico se corrió y me dejó, ¿no? Yo no sentía que era mi momento, no sentía, porque no estaba realmente confiada, no tenía realmente la confianza suficiente. Bueno, mi esposo terminó el contrato en Finlandia, venimos a Alemania, ya aquí con un contrato permanente, mis hijos en sus escuelas, bueno, yo estudié el idioma y conseguí un trabajo de maestra jardinera, cerca aquí a la vuelta de mi casa. Y viste, Maestra, Isabel, ustedes dicen jardinera porque es del jardín de infancia, ¿no? Ustedes de dicen jardín de jardinera. infantes, claro, profesora de jardín de infantes. Bueno, ya había conseguido mi trabajo aquí, estaba muy bien, permanente, aparece Nico nuevamente. Cuando estoy comiendo entre un turno y el otro, aparece Nico y me mira así y me dice, ¿estás lista? Vamos a ayudar. Y ahí, Elizabeth, salgo de trabajar y voy al bosque. Empiezo a caminar y digo, está bien, ¿pero qué hago? Que empecé a hablar con mi hijo, ¿pero qué hago? Yo no sé qué voy a hacer. Yo te ayudo, yo te acompaño, pero vamos a ayudar a las personas. Eso es lo que vos viniste a hacer. Y estoy hablando 1 hora con él. Toda esa hora que salía a caminar iba hablando con él. Entonces salgo del bosque, llego a casa y le digo a Mati, le digo, la semana que viene voy a renunciar a mi jardín. ¿Cómo vas a renunciar al jardín? Un puesto permanente en Alemania, que todo el mundo quiere y vos ya lo tenés. Y ahí, Elizabeth, es la primera vez que no escuché a mi esposo, de tantos años que llevamos de casados. A veces Le- no hay que escuchar a los maridos. Bueno, Una esta fue una lección. de ellas. Yo le dije, está bien lo que vos me decís, que es lo que piensa todo el mundo, ir a otro país, tener un puesto permanente. Le digo, pero vos no sabés lo que yo siento. Esto me vengo sintiéndolo cada vez y realmente quiero saber qué hay en mí. Esto es Lorena con Lorena y me lo voy a permitir. Entonces esta vez no te voy a escuchar y voy a ver qué hay dentro de mí, qué es lo que tengo que hacer. Fue la primera vez que tomé esa decisión, que surgió una energía dentro de mí diferente, ¿no? Que dije, ok, voy a ver qué hay dentro de mí. Renuncié al jardín, con todo lo que eso implica, lo que había logrado, y no entendían por qué me iba. Y en ese momento tampoco sabía qué iba a hacer. Tampoco tenía la certeza de qué iba a hacer, pero yo sabía que tenía que buscar por este camino. Entonces, recuerdo que mis 2 últimos sueldos me los gasté en autoconocimiento. Yo dije, ok, yo tengo estabilidad, pero me siento débil, no tengo confianza en mí, me venían todas esas creencias limitantes, todo lo que me habían dicho de chica, que los espíritus, que esto, me venía toda esa información que me limitaba para abrirme. Entonces, lo primero que hice fue trabajar en mí, en mi confianza, en mi seguridad, en mi autoestima, en fortalecerme. Yo me sentía un tallo, Elizabeth, y yo tenía que ser un roble para abrir la ventana al mundo y decir, hablo con los muertos, porque no es fácil. Yo tenía que estar firme, me sentía tener que estar segura. Entonces, leí, me leí como 40 libros, en un lapso de 5 o 6 meses, me hice máster de mindfulness, de psicología, psicología positiva, para fortalecerme, para tener esa confianza en mí, porque mi habilidad yo ya la sabía que estaba, pero yo tenía muchas creencias que eso me limitaba. Bueno, cuando creí que estaba lista, lo miro a Nico, Nico en todo ese proceso me acompañó, Elizabeth, cuando él veía que yo escribía y hacía apuntes, por momentos venía y me abrazaba. Ay, qué Como diciendo, bello. sé Además que tienes algo de Nico que creo que me has contado, y es que tenías la certeza de que era tu hermano. ¿Por qué? tenía la certeza de que era mi hermano. ¿Por qué? Porque mi mamá, su primer hijo que tiene, nace sin vida, Elizabeth, nace sin vida. Entonces, ese fue un tema que mi mamá siempre lo guardó, nunca se habló mucho en casa, ¿no? Antes no se hablaban de esos temas. Entonces un día llego y le digo, mami,
yo me conecto con el que sería mi hermano, le digo, ¿vos qué nombre le hubieses puesto? Es un tema difícil para hablar, ¿no? ¿Qué nombre le hubieses puesto si hubiese nacido ese bebé, si hubiese tenido vida ese niño? Y yo le hubiese puesto Nicolás, me dice mi mamá, ¿no? Y bueno, fue el nombre que yo le elegí a él, ¿no? Entonces le conté, mirá, Nicolás está acá, Nicolás nos acompaña, y me está acompañando en lo que es mi plan de vida, en lo que es mi misión. ¿Y cómo ¿no? fue eso para tu mamá? Porque debe haber sido muy lindo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo reaccionó? Eso fue hermoso, hermoso. Lo primero que hizo mi mamá fue a buscar una caja con fotos. A ver, yo quería ver una foto de mi papá cuando era niña, porque así se me había presentado. Entonces me empieza a mostrar y me muestra una foto de mi papá cuando era chico. Yo digo, esa es la cara, esa es la cara. Mi mamá se emocionó, le dio mucha emoción, porque para ella fue muy difícil, Elizabeth, su primer hijo, con toda esa ilusión que eso implica, y que el médico se lo dijo muy así, muy simple, le dijo, Gladys, es un varón, quédate tranquila, pero nació muerto. Así fue, ¿no? Entonces, a mi mamá, todas sus ilusiones, todo ese amor de madre y todo ese sufrimiento fue desgarrador para ella, muy desgarrador. Quizás tu mamá, cuando tú le confiesas eso de Nico, o cuando le cuentas esto de Nico, quizás ahí completó su duelo, me imagino. Ella, a partir de ahí, Nico fue parte de nuestra familia. Fue parte de nuestra familia, porque en ese momento era algo como que no se hablaba, como que tampoco se hablaba de lo mío. Y hoy se habla mucho de Nico, y dice, bueno, tu hermano, y nos acordamos de su fecha de nacimiento, y lo tenemos muy presente, bueno, en nuestras vidas, y es parte de nuestra familia, ¿no? Fue integrarlo. Eso fue muy lindo, y a mi mamá le dio mucha paz, le dio mucha tranquilidad, el saber que a todo ese sufrimiento por el cual ella pasó, bueno, hoy tiene una explicación, tiene un sentido, ¿no? Porque todo tiene un sentido. Tal vez no lo vemos en este momento, no lo podemos sentir, pero todo es perfecto, es decir, las cosas son tal y como son para nuestra evolución, para nuestro aprendizaje, para lo que venimos a vivir aquí, en este plano, ¿no? Entonces, mi mamá tuvo que pasar tal vez por esa situación para hoy poder entenderlo y para hoy poder ayudarme a mí a ayudar a otras personas, ¿no? Qué belleza, es una belleza ese cuento, de verdad. Es muy lindo porque, bueno, Nico a partir de allí siempre me acompaña, siempre está conmigo, ya te digo, en este momento de mucho autoconocimiento, él, de niña, me amparaba, me abrazaba, como diciendo, sé que es difícil, sé la misión en la que estás, pero no estás sola, no estás sola, y nadie está solo, Elizabeth. Todos nacemos acompañados y pasamos al mundo espiritual acompañados. Nadie nace solo y nadie muere solo. Entonces, siempre tenemos a nuestro guía, que está ahí, acompañándonos, sosteniéndonos, guiándonos y dándonos su consejo, ¿no? Bueno, me acompañó en ese proceso de autodescubrimiento mío, y cuando consideré que estaba lista, le digo, ok, estoy lista, porque yo lo veo como te veo a ti, ¿no? Así se me presenta a mí. Entonces, él me dice, empieza con Reiki. Claro, Reiki es algo muy lindo, es una energía muy linda, cuando vos decís que haces Reiki, no es que decís que sos medium, que es más fuerte, ¿no? Entonces yo empecé haciendo Reiki, pero terminaba la sesión de Reiki, le decía a la persona, porque acá está tu mamá, y tu mamá te dice ta, 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 y está tu abuela, y tu abuela te dice, claro, yo estaba poniendo un escudo adelante mío, y no estaba siendo íntegra conmigo misma, ¿no? Transparente. Pero él no me dijo en ese momento, no, arranca por eso, para que sea paulatino, ¿no? Mi despertar, el abrirme al mundo espiritual. Así fue que hice 2 o 3 sesiones y dije, ok, está bien. Dejo de engañarme, dejo de ponerme un escudo y salgo tal cual como soy, ¿no? Y así fue que empecé a armar mi página web, despacito, y empecé a abrir esta puertita, esta
esta ventana al ¿Eso mundo. fue hace cuántos años, Lorena? Y ¿Cómo esto fue eso? hace 1 año y medio, hace muy poquito. Esto fue en el 2001, septiembre del 2001. Empecé a abrir mi página web y empecé a hacerlo abierto, ¿no? Abierto al mundo, porque con esto de las redes sociales no es que te abrís solamente a un país, sino que te abrís al mundo. Bueno, y ahí empecé a hacer sesiones online a través de la computadora. Y bueno, lo que yo puedo hacer no es solamente contactarme con mi plano espiritual, sino que puedo pasar energía, es decir, mis manos, siento mucha energía en mis manos, y así fue que empecé a hacer sesiones energéticas. Y me interesa muchísimo que cuentes sobre esas sesiones energéticas que son para sanar físicamente a las personas, porque tú haces, por supuesto, sanación espiritual, porque, bueno, es que soy ese logras que la canal. gente... Soy Ajá. ese canal muy, muy lindo que también lo fui descubriendo y lo fui abriendo a medida que me fui abriendo al mundo espiritual, a medida que fui confiando en mí. Bueno, mi mediunidad fue abriéndose. No es la misma de hace 1 año a la que es ahora, ¿no? Porque, bueno, estoy 100% para esto, para este trabajo, para esta ayuda, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina. Esto requiere mucha disciplina, no es hoy no me conecto y hoy sí, sino una constancia y bueno, que tenemos nuestros jefes allí arriba. Yo siempre digo, no, uno no puede hacer lo que uno quiere, es decir, somos un equipo, ¿no? Y yo simplemente soy la que estoy aquí, pero ellos están allí a través mío ayudando. Entonces, cuando uno tiene esa visión de equipo es de mucha responsabilidad y de mucha disciplina. Entonces yo con mis manos lo que hago es un escáner de la persona. Cuando esa persona viene por mí por una sesión energética, yo simplemente les digo lo que necesito, que tienen que estar en forma horizontal, no necesitamos estar conectados, y yo lo que hago es un escáner del cuerpo físico, mental y espiritual. Paso por cada uno de esos chakras engloban parte de nuestros órganos, entonces yo puedo ver con ese escáner cómo están sus órganos, cómo está la parte emocional, si uno de sus chakras están más bajos o vibran al 100%, si yo veo que una parte está muy bajita de energía, me quedo allí, en ese lugar, activando ese chakras. Siempre viene una recomendación que ellos dicen, que el mundo espiritual dice, tomar o cual cosa, o hacer, por ejemplo, algún tipo de actividad, de lo que tenga que hacer, o leer algún libro. Por eso me baja información y yo lo voy anotando al costadito y me conecto con los guías de esa persona, ¿no? Y los mensajes de los guías, no te esperes el gran mensaje, Elizabeth, son muy simples. Es decir, practica la paciencia, o soltar, o una frase, una palabra, eso es lo que yo me conecto. El mensaje no es el mensaje que una vez espera largo y extendido, sino algo que nosotros tenemos que trabajar tal vez en ese momento en que venimos Muy puntual para lo que está viviendo la persona. muy puntual, muy puntual. Bueno, eso es lo que hago con el escáner. Ahora, evidentemente, perdona que te interrumpa, eso solo lo puedes hacer de manera presencial, no se puede hacer online. No, lo hago todo online, todo online. ¿Sí? Todo online, y es maravilloso. Las personas cuando terminan, porque yo apago mi cámara, apago el audio, la persona se recuesta, cuando eso tarda 15 a 20 minutos, conecto, y las personas me dicen, sentí que me elevé, empecé a llorar, sentí una energía fuerte, la gente empieza a sentir. ¿Y qué casos has tenido de sanación, por ejemplo, de que alguna enfermedad? Bueno, eso fue las sesiones energéticas, y eso a medida que empecé a hacer y a hacer cada vez más, esas sesiones empezaron a hacer sanaciones, ¿no? Ya empezaron a sanar la parte física. Eso me sorprendió muchísimo a mí, porque veía como que mis manos, no sé, salía otro tipo de luz, diferente a cuando hacía la sesión energética, la sanación es diferente. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, les voy a contar la primera sesión de sanación que hice. Era un chico que estaba en terapia intensiva por COVID, que me llama su hermana y me dice, Lore, tengo a mi hermano en terapia intensiva, está con COVID, ¿le podés hacer una sesión energética? Sí, le digo, ya se la. Y yo vine, me senté aquí,
Y cuando empecé a hacer la sesión energética, aparecieron otros seres, otros como si fuesen médicos espirituales, de luz, un grupo de seres de luz, y empecé a dibujar los pulmones. Empecé a dibujar, los dibujé como ellos me mostraban, como si fuese una pantalla, dibujé sus pulmones y puse mis manos. Y yo veía como de los pulmones salía como si fuese un humo negro, salía, así estuve como 10, 15 minutos, hasta que después sus pulmones se iluminaron de blanco, y ellos me dijeron, ya está, ya no tiene más enfermedad, en una semana está en su casa. Entonces yo retiré mis manos, y era la primera vez que había vivido una sesión así, tan fuerte, de esa energía tan fuerte, y de seres que no había conectado antes, ¿no? Seres de luz y de sanación. Entonces le digo a su hermana, mira, esto es lo que hice, aquí le dibujé los pulmones, hubo esta sanación, en una semana va a estar en tu casa. Pero me dice, Lore, él está en terapia intensiva, y él ya está sano, así me dicen. Siempre di mis mensajes tal cual los recibo, Elizabeth. Es decir, no es mío, yo siempre digo, lo que yo te digo no es mío, es para vos, y no sé lo que representa o lo que es, no, yo simplemente soy ese cable, no hago nada, yo simplemente transmito. Soy esa herramienta. Entonces, su hermano empezó a estar bien, al día siguiente empezó a mejorar, al segundo día lo pasaron a una habitación, empezó a recuperarse, era el cuarto día, me manda una foto yendo para casa. Qué maravilla, sí. Y esa fue la primera sanación que hice. Entonces ahí entendí que, ok, es por allí. Y a mí, por ejemplo, cuando se conectan los seres queridos es desde un lugar, y cuando es sanación desde otro lugar. Yo ya me doy cuenta cuando voy a hacer sanación, porque aparecen de este lado seres de luz. Cuando voy a hacer, conectar con los seres queridos es de este lado, ¿no? Como que ya tengo un orden, y ellos aparecen de esa manera. Y fíjate, tú que has tenido tanta comunicación con seres que se han ido, han partido de acá, y que te buscan, ¿verdad? Te buscan sus familiares para saber de ellos. Me buscan, Elizabeth, muchísimos. ¿Qué conclusión general puedes sacar sobre esa vida más allá de esta física para comentar aquí a nuestros queridísimos oyentes, las personas que nos ven, que siempre están buscando un aliento, una palabra de aliento? Lo que yo siempre digo es que los lazos de amor que nos unen con nuestros seres queridos son eternos, nunca se rompen, que la muerte no existe, que continuamos existiendo, que continuamos viviendo desde otra manera, desde otra vibración. Simplemente que aquí usamos este cuerpo, que es lo que necesitamos para estar aquí en este plano, pero que una vez que lo dejamos, porque ya cumplió su función, ya cumplimos nuestra función aquí, continuamos en otro plano, en otra frecuencia, en otra vibración. Es decir, la muerte no existe, es un proceso, es una transformación a otro plano. Y prueba de ellos tengo todos los días, de que continuamos existiendo con los mensajes de los seres queridos que nos dicen, estoy bien, estoy en este lugar maravilloso de mucha luz, de mucha paz. Ellos agradecen las oraciones que hacemos por ellos en ese tránsito hacia la luz. Ellos dicen, por ejemplo, si aquí han pasado algún problema de alguna discapacidad, ya sea física, ellos dicen, mírame, decirle que estoy libre, que puedo andar, que puedo correr, si es que aquí no podían correr. Bueno, ellos dan muchas validaciones para hacernos saber de que siguen existiendo, de que siguen estando al lado nuestro. Y no es que están allí arriba, están aquí, compartimos el mismo espacio, nos están escuchando. Yo siempre digo, háblenle porque ellos nos escuchan y siempre van a buscar una manera para enviarnos una señal. Entonces es muy importante aprender a partir de ahora el idioma con el que nos vamos a comunicar con ellos, porque ya no va a ser el mismo que teníamos aquí. Tenemos que aprender un nuevo idioma para contactarnos con ellos. Y ese idioma es a través de señales, Elizabeth. Ellos nos dan muchísimas señales para hacernos saber que están cerca nuestro. Una de ellas puede ser cuando a veces sentís que te corre un escalofrío, me da la sensación de que
estuviese mamá aquí, ¿no? Y ellos te hacen sentir, te hacen a veces llegar la fragancia que usaba tu mamá o tu abuela de repente, así de la nada, o tal vez aparece un pájaro o una mariposa que se te posa en tu mano, que no es común que eso suceda. Bueno, ellos van a buscar diferentes señales para hacernos saber que están allí, que están cerca nuestro, que nos están acompañando, que se sienten bien, que están en paz, y lo que mayormente ellos dejan de su mensaje es que seamos felices, que continuemos nuestra vida siendo felices, que ellos están bien allí, ellos están con ese amor hacia nosotros, y lo que más quieren es que nosotros continuemos con nuestra vida aquí, que ellos van a estar allí esperándonos cuando sea nuestro momento. Ese es el gran mensaje que todos los seres queridos dejan a sus familiares, ¿no? De que esos lazos continúan, siguen existiendo y que que nos siguen acompañándonos, ¿no? Y que saben más de lo que nosotros sabemos de nuestras vidas, ¿no? Están en esos momentos especiales y puntuales. Así es, y es como aprender a amarlos, siempre lo he dicho, aprender a amarlos como lo que son ahora, como lo que somos todos, pero como lo que ellos son ahora en esta nueva vida. Y nosotros aprender una nueva vida sin ellos, físicamente, con ellos aquí, y aprender a amarlos como lo que son. Sí, señor. Exactamente, es así, ¿no? Es aprenderlos a sentirlos presentes desde otro lugar, ¿no? Y hoy en día somos muchos los que estamos abriéndonos a ese canal de comunicación, a sentirnos, a que esto no se termina aquí, Elizabeth, que hay algo más, que hay algo más. Y eso me da mucha felicidad de que todos podamos sentir de que nuestros seres queridos siguen estando cerca nuestro. Sí, señor. Y a mí me dio mucha felicidad tenerte a ti hoy, estoy viendo ya el tiempo. Mil gracias, gracias por tu amorosidad, tu dulzura, la claridad con que comunicas este maravilloso don que tienes. Gracias por todo lo que haces y por esta conversación que creo que va a ayudar a muchos a seguir entendiendo sobre este proceso que es simplemente una trascendencia hacia otros planos. Muchas gracias Elizabeth por abrirme las puertas de tu comunidad, por abrirme las puertas de tu casa y por permitirme, bueno, contar mi experiencia y hacerles saber de que disfrutemos de esta vida, que disfrutemos de este momento, que esto continúa, ¿no? Que esto continúa y en un momento nos encontraremos todos en el mundo espiritual. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, Carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.